Estimados alumnos de la especialidad en Innovación y Tecnología Educativa y de la maestría en Docencia, sean ustedes bienvenidos a esta asignatura, Enfoques Epistemológicos de la Investigación. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando y nuestra materia se llama Seminario de Investigación en su modalidad de marco teórico. Me presento con ustedes, mi nombre es Fernando González Figueroa. Y a continuación vamos a estar trabajando con este tema, repito, denominado Enfoques Epistemológicos de la Investigación. Para tal efecto, a continuación les voy a compartir mi pantalla, de manera que ustedes puedan visualizar la presentación. Permítanme un segundo, voy a darle pantalla completa. Ahora sí. Y bueno, los puntos que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos son los siguientes. Vamos a hablar del concepto de ciencia social. Vamos a hablar también de las etapas de la controversia sobre la cientificidad en las ciencias sociales. Hablaremos del positivismo y de la hermenéutica como dos de los grandes enfoques clásicos en materia de lo que es la ciencia social. También hablaremos del Círculo de Viena, del racionalismo crítico y de la teoría crítica. Finalmente, terminaremos con el enfoque de la ciencia en la actualidad, donde tendremos a los autores como Thomas Kuhn, Lakatos, Feyerabend y Edgar Morin. Y cerraremos la sesión de hoy con algunos comentarios acerca de este tema. Antes de iniciar formalmente, entonces les comento que el propósito y el objetivo de esta sesión es plantearles a ustedes el panorama sobre lo que es y ha sido el avance de la ciencia social, de los fundamentos científicos, para darle sustento a nuestros trabajos, a nuestras propuestas de investigación, ¿verdad? Sobre todo pensando en que en esta materia, en este curso, ustedes tendrán que entregar como producto final el marco teórico de su proyecto de tesis. Bien, pues entonces iniciamos con el primer punto. Cuando nosotros hablamos de la ciencia social, tenemos que referirnos que esta comprende distintos campos del conocimiento, ¿verdad? Y que la ciencia como tal, pues estudia nuestra condición humana. Por lo tanto, entonces, su estudio tiene como fundamento el uso del método científico. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del método científico, nos debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas grandes etapas o los pasos por los que atraviesa toda investigación de carácter científica? Entonces, en principio, nosotros identificaremos, y esto es válido para cualquier proyecto de investigación, tenemos que identificar un objeto de estudio, el cual prácticamente el objeto de estudio tiene que ser eminentemente teórico, digamos, un tema, algo en el cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra investigación y que posiblemente nos interese estudiar a los seres humanos, las formas de organización social, por ejemplo, la condición de relaciones de producción en una empresa o las, digamos, relaciones educativas en los planteles, ¿no? También nos puede interesar estudiar, por ejemplo, el rendimiento académico, la equidad de género, la violencia social, etcétera, etcétera. Hay N cantidad de temas que a nosotros nos puede interesar estudiar y que por lo tanto nosotros en eso tenemos que basar nuestro objeto de estudio. Por lo consiguiente, pues debemos tener propósitos, debemos tener objetivos, ¿verdad? Debemos plantearnos un problema de investigación, en el cual debemos tener pues preguntas de investigación, objetivos, debemos tener hipótesis, debemos justificar nuestro trabajo, nuestra propuesta, lo cual pues tiene que ser, digamos, desde la naturaleza del conocimiento pertinente y necesario, ¿no? Entonces a eso se refieren los propósitos de la investigación, reflexionar, comprender, explicar, etcétera, etcétera. Y después, otra de las grandes etapas del método científico es el campo de estudio, particularmente nosotros, en el ámbito en el que nos encontramos, pues nuestro campo de estudio son, las ciencias de la educación. Podríamos ver a las ciencias de la educación desde una perspectiva sociológica, de una perspectiva económica, desde una perspectiva política, en fin, todo esto va a depender del perfil profesional con el que cuenten ustedes. Entonces, es muy importante no perder de vista esta
idea. Y después tenemos a los métodos de estudio, que pues prácticamente ahí se refiere la parte metodológica. Ajá, debemos de definir cuál va a ser ahí, por ejemplo, el tipo de estudio, si va a ser explicativo, si va a ser correlacional, etcétera, ¿no? Y también el enfoque, si va a ser un enfoque cuantitativo o cualitativo. Y las disciplinas, lógicamente que en este caso, cuáles van a ser las disciplinas que vamos a utilizar como parte fundamental para los argumentos de nuestras ideas, ¿no? A eso se refieren las disciplinas. Bueno, esto es a grandes rasgos los fundamentos y etapas de lo que es el método científico. Profundicemos un poco, ya entrando en materia, sobre las etapas, por ejemplo, de la controversia en la cientificidad de las ciencias sociales. Y aquí vamos a hablar prácticamente de tres grandes enfoques, lo que son las ciencias sociales en sus inicios, las ciencias sociales entre guerras y la concepción actual de las ciencias sociales. Bueno, pues iniciamos entonces con las ciencias sociales en sus inicios, que estuvo de alguna manera determinada por el enfoque positivista, el cual surge en el siglo XIX y plantea como principal fundamento que todo conocimiento deriva de la experiencia y por lo tanto su explicación tiene que ser científica. Sus principales representantes en sus inicios fueron Saint-Simon, Augusto Comte, William James y John Stuart Mill. Recordemos que entonces el positivismo, repito, se centra en pretender corroborar empíricamente todo conocimiento, ¿no? Y para lo cual se tiene que aplicar lo que ya comentamos hace un momento, ¿no? Las distintas etapas del método científico, pero que debe estar sustentado en la experiencia o en el conocimiento empírico. A su vez, este enfoque teórico del positivismo, ¿verdad? Pues plantea prácticamente su postulado central, que es el monismo metodológico, el cual señala que pues existe para ellos un único método de investigación que es aplicable, ¿verdad? Y su origen deviene del modelo físico-matemático, o sea, de las ciencias naturales, ¿verdad? Por lo tanto, pues busca una explicación que sea causal, sus naturalezas de causas y efectos, y está basado principalmente en la predicción. Los invito a que ustedes vayan pensando cuál de estos enfoques de los que voy a estar hablando a continuación está más cercano al tema y objeto de estudios que ustedes han propuesto en su proyecto de tesis, en su proyecto de investigación. Entonces, repito, estamos hablando apenas de lo que fue el inicio de las ciencias sociales con el positivismo. Entonces, este método científico positivista, entre sus características, tiene las siguientes. Aplica un razonamiento deductivo, parte de la definición de un problema y selección de conceptos, ¿verdad? La definición de un problema es, digamos, definir lo cual es el objeto de estudio. Diseña un tipo de estudio que puede ser, repito, pues explicativo, correlacional, observacional, experimental, etcétera, ¿verdad? Recolecta información, tiene mecanismos de control, el cual pues ayuda a la precisión y validez. Vamos a ver más adelante que estos mecanismos de control son y fueron parte de las críticas de que ha sido objeto el método científico positivista, ¿no? El hecho de tener variables de control y de no dejar en su espacio y naturaleza la ocurrencia de los fenómenos, ¿no? Requiere de pruebas empíricas y por lo tanto la investigación tiene que ser sistemática en sus aplicaciones. Bueno, a finales del siglo XIX surge un movimiento opositor al positivismo, el cual es conocido como la hermenéutica. La hermenéutica está basada principalmente en aspectos como la comprensión, la cultura, la explicación, más que explicación, es la interpretación que aparece ahí en el lado superior izquierdo, ¿verdad? Una comunicación lingüística y, lógicamente, pues, referente a todo contexto donde ocurren los fenómenos. Por lo tanto, este enfoque hermenéutico
se opuso al monismo metodológico del positivismo, ¿verdad? Rechazó la física matemática como canon regulador de toda explicación científica y también se opuso a la predicción causalista y de la reducción de la razón. Pues prácticamente estas son, digamos, principales características de este enfoque hermenéutico. Aquí les presento a dos de sus representantes más emblemáticos, Max Weber y William Dilthey. Weber, por ejemplo, consideraba que captar los resultados que están por detrás de la acción de los hombres, ¿verdad? Y después comprenderlos era el objetivo principal de la hermenéutica y de la ciencia. Para Dilthey, por ejemplo, la naturaleza se explica y la vida del alma, decía él, se comprende, ¿no? O sea, eran dos, digamos, de sus grandes frases por las que son conocidos estos autores, representantes del enfoque hermenéutico. Y por lo tanto, la hermenéutica, pues, criticó duramente al positivismo, ¿verdad? El cual reducía el mundo a la naturaleza. Otra de las grandes críticas fue que para la hermenéutica el método de las ciencias sociales es la comprensión y esta pues busca entender e interpretar el sentido de los actos humanos. Entonces la naturaleza humana, la acción humana no se explica, únicamente se interpreta. Ustedes ya tienen aquí dos enfoques entonces, dentro de las cuales pueden pues pensar cuál de estos les podría ser de utilidad para sustentar, ¿verdad?, su trabajo de investigación. Tenemos otro de los grandes enfoques epistemológicos de las ciencias sociales, que es el Círculo de Viena. Este movimiento surge en 1922, pero se disolvió en 1936. Su fundador, Maurice Schlick, pues prácticamente tuvo como principal, digamos, objetivo, ¿verdad?, ocupar la lógica de la ciencia, y ellos fueron considerados como neopositivistas porque agregaron al positivismo, ¿verdad? Agregaron que lo fundamental era el principio de verificación, lógicamente, verificación empírica, y que sus proposiciones tenían sentido, ¿verdad? En una investigación si pueden verificarse empíricamente. Todo lo demás para ellos era pseudociencia. Entonces, este movimiento, repito, es muy importante porque pues ya es conocido como una evolución del positivismo. Vamos a encontrar que entre los sociólogos neopositivistas, después digamos, en este caso del fundador, o uno de los principales fundadores que fue Augusto Comte, vamos a encontrar a Émile Durkheim, eminente sociólogo francés. Ya él es considerado como un neopositivista, y Talcott Parsons, otro gran sociólogo de la escuela norteamericana. Entonces, estos autores ya son considerados como neopositivistas. Después tenemos a otro de los grandes epistemólogos, Karl Popper, con su modelo de la ingeniería gradual. Él, por ejemplo, criticó el principio de verificación. Popper afirmaba que la verificación empírica aniquilaba las hipótesis. Su racionalismo crítico, así fue conocida su teoría, ¿verdad?, refutó tajantemente el positivismo lógico. Para él, por ejemplo, él consideraba que la pretensión de verificar empíricamente todo enunciado científico conduce a la muerte de la ciencia. Desde su punto de vista, toda hipótesis debería ser sometida a revisión, y en eso consistió su principio de falsación epistemológica. Así es conocido en el mundo de las ciencias sociales, Popper, por su principio de falsación. Consideró que los enunciados científicos son esbozos arbitrarios de valor hipotético que requiere de una comprobación posterior. Para Popper estaba claro que la ciencia solo evoluciona, ¿verdad?, a partir de los hechos, de los actos, que pues, para él no existía, por ejemplo, ninguna verdad absoluta, que todo el conocimiento es dinámico y es evolutivo, y que las verdades eran únicamente permanentes por un determinado tiempo, o más bien estables por un determinado tiempo. La permanencia absoluta
no existía de acuerdo con Popper. Bien, ahora hablemos un poco de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la cual, pues, esta teoría se opuso al positivismo al reducir a una aceptación crítica a los fenómenos existentes, donde los hechos no son inamovibles, sino más bien los hechos son problemas. Y un problema desde esta perspectiva, pues es una situación que ocurre en nuestra vida cotidiana y que impide de alguna manera realizar nuestras actividades, nuestros actos, ¿verdad? Toda aquella situación que se presenta y que se opone a la realización de nuestros actos puede considerarse como una problemática en el ámbito de la ciencia. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, la teoría crítica tuvo pues a grandes representantes. Veíamos en la lámina anterior que estaba, por ejemplo, Marx, uno de los grandes economistas y filósofos de este tiempo. Y también tenemos, por ejemplo, a Teodoro Adorno. Él, por ejemplo, sostuvo que el positivismo no lograba descubrir la peculiaridad típica de los hechos humanos y sociales en comparación con los naturales. Para esta teoría crítica, digamos, él consideraba que el positivismo, la razón es pura razón instrumental, ya que individualiza y perfecciona instrumentos para fines establecidos, controlados por un sistema y que poco sirven para orientar la vida de las personas. Esto es muy importante dentro de los avances científicos de las ciencias sociales, ¿verdad? Porque, repito, considera que el positivismo se basaba en una individualización de los fenómenos y perfeccionamiento de los instrumentos. Este segundo elemento, perfeccionamiento de los instrumentos, ¿verdad? Pues de alguna manera es como tener todo a modo, ¿no? Es un sistema en el que yo controlo las cosas, voy conduciendo la investigación para llegar a un determinado que ya lo tengo intencionalmente pensado, planeado. Esto sería como inducir de alguna manera los resultados de una investigación y eso fue una de las principales críticas que hizo la teoría y la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, ¿verdad? Llegó a tener entre sus características tres elementos principales: comprensión, explicación e interpretación. Hubo una segunda generación conformado por científicos como Habermas, Karl Otto Appel. Ellos, por ejemplo, plantearon analizar los intereses que rigen el conocimiento, pues no existe sin un interés de por medio. Todo conocimiento debe tener un interés que conduzca al desarrollo de la ciencia y de la investigación. Por lo tanto, entonces, para ellos, la ciencia social solo utiliza un método que puede ser interpretativo, explicativo y causal. Y su fin es de carácter emancipatorio y liberativo, el cual está dirigido a construir una sociedad que debe ser fraternal, humana y racional. Estas serán las propuestas que hacían, por ejemplo, estos dos grandes científicos de este momento. Llegamos a la ciencia en la actualidad. Y aquí tenemos a grandes científicos y filósofos como Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Larry Laudan. Todos ellos formaron parte de este grupo de epistemólogos postpopperianos que pues han influido notablemente en el mundo del quehacer científico. Lo que ustedes están viendo en pantalla es, por ejemplo, la propuesta del ciclo científico de Kuhn. Él, por ejemplo, partía de un estado normal del conocimiento a través de la ciencia normal, la cual deriva del modelo, para él, por ejemplo, las ocurrencias, los fenómenos que ocurrían en la vida normal, pues eran anomalías, lo cual hacía entrar en crisis a un determinado modelo y requería de una revolución del mismo. Y esta revolución del modelo científico conducía a un cambio de paradigma. En la parte de abajo tenemos este ciclo evolutivo de un paradigma 1 con una ciencia normal,
luego la presencia de anomalías, lo cual hace entrar en crisis al modelo científico vigente, y esta crisis del modelo científico vigente pues pugna por una ciencia revolucionaria para dar paso a un paradigma 2. Es un poquito como pues pensar que en la vida normal y natural todas las anarquías forman parte del contexto y de la situación natural de los fenómenos, y que por lo tanto pues tiene que dar paso a una situación de carácter evolutivo. Entonces, este fue el planteamiento del ciclo de Kuhn de la ciencia social. Bueno, aquí tenemos la propuesta de Lakatos contra lo que fue Popper y Kuhn. Para Imre Lakatos, la falsación consiste en un enfrentamiento entre dos teorías rivales con la experiencia, con el conocimiento empírico, donde una de estas dos teorías al final es refutada y la otra es exitosa porque logra explicar la realidad. Para Popper, la ciencia pues era una revolución permanente, en continuo cambio, ¿verdad? Y autocrítica de sus planteamientos e hipótesis. Y para Thomas Kuhn, los científicos, más que autocriticar, defendían sus teorías, por lo cual las revoluciones en la ciencia pues son la excepción. Entonces, para Kuhn, él consideraba que pues la revolución científica era muy tardada porque había poca autocrítica por parte de los científicos. Particularmente para Lakatos, la ciencia progresa por la competencia permanente que existen en los programas de investigación en pues, cada centro, digamos, de investigación científica. La ciencia no progresa por una continua supresión de errores, resultado de la crítica racional, como lo propone Popper. Eso era una de las grandes críticas que hacía Lakatos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también criticó a Kuhn porque tampoco creía que sean paradigmas que progresen por revoluciones. Más bien, el progreso de la ciencia era una competencia permanente y particular que existía entre los distintos programas de investigación. Y bueno, por su parte, para este otro autor, Feyerabend, la ciencia pues progresaba cuando la creatividad intelectual del científico reelabora la forma tradicional de estudiar la realidad. Entonces, para este autor, decía él, pues todo es importante, todo vale como principio de proliferación de métodos o pluralismo metodológico. Noten esta parte, proliferación de métodos o pluralismo metodológico. O sea, no había un único método de estudio. Ya para esas alturas, ¿verdad? El conocimiento, de acuerdo con Feyerabend, era derivado de tres grandes elementos dentro del progreso de la ciencia. Uno, que son las premisas, que son los supuestos acerca de lo que los científicos creían de los problemas sociales. Dos, de sus creencias, de las creencias incluso de las personas, ¿verdad? Y tres, de lo que hasta ese momento se consideraban como verdades empíricamente verificadas. Esto, de acuerdo con Feyerabend, era lo que permitía la evolución del conocimiento en las ciencias sociales. Como posiciones metodológicas, hasta ahorita tenemos, ¿verdad? Tres de los que hemos hablado, tres grandes posiciones metodológicas. Feyerabend dice que hay un pluralismo metodológico, que no hay un único método de estudio, ¿verdad? Contrario a lo que inicialmente planteaban los, digamos, positivistas con un único método de estudio. Bueno, entonces acá lo que ya sabemos es que hay un monismo metodológico, el cual era planteado por los positivistas. Tenemos otro que reconoce que hay un dualismo metodológico, ¿verdad? Que pueden ser los neopositivistas y la teoría crítica de Frankfurt, ¿no? O la hermenéutica de la que habíamos hablado. Y tres,
la existencia de un pluralismo metodológico donde hay tantos métodos posibles como problemas por resolver. Me parece que este tercero es el que ya es más dominante en la actualidad y esto de alguna manera nos complica un poco más a nosotros como estudiantes o como investigadores, porque pues prácticamente vamos a tener que elegir de lo que ya existe en el avance de las ciencias sociales, cuál es el que mejor se acerca eh, digamos, para respaldar y sustentar nuestras ideas en nuestro marco teórico. Y llegamos a la parte final de la ciencia en la actualidad, donde un autor como Edgar Morin, representante y creador de la teoría del pensamiento complejo, nos habla justamente de que el conocimiento es complejo. Y este conocimiento complejo comprende tres grandes dimensiones. Uno, que es la competencia para producir conocimiento. Dos, la actividad que tiene que ver con la actualización de la competencia, pues tiene que haber una serie de actividades cotidianas dentro del proceso de evolución científico. Y tres, los saberes. Los saberes que es prácticamente resultante de la competencia cognitiva y de la cogitación, de acuerdo con lo que él plantea, ¿no? Hay una obra, un libro interesante que publicó Edgar Morin dentro de sus producciones científicas que se llama Los 7 saberes de la educación. Se los recomiendo ampliamente porque pues a ustedes como maestrantes en docencia, ¿verdad? Les puede ser de gran utilidad. Es un libro escrito a fines del siglo XX, pero no por eso deja de ser menos importante porque él ya pronosticaba muchas de las cosas que estamos viviendo en ya la tercera década de este siglo XXI. Entonces, el conocimiento, de acuerdo con Morin, es multidimensional y es complejo porque se encuentra no solamente influido, sino también pues muy retroalimentado por grandes aspectos o dimensiones del mundo social y natural. Es decir, que el conocimiento es, desde su punto de vista, es físico, es biológico, es cerebral, es espiritual, es social, es cultural y es lingüístico. Hasta el momento en que las personas, los individuos, nos hacemos conscientes de estas dimensiones que permean el conocimiento, es cuando entonces podemos darnos cuenta de lo complejo que resulta el aprendizaje y sobre todo la aplicación del mismo en las cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Morin acepta que existen limitaciones en nuestro pensamiento. Sostiene que pensar obtusamente, o sea, de manera parcial, digamos, nos lleva inevitablemente a acciones mutilantes. O sea, cuando nosotros desconocemos situaciones, pues únicamente pues, nuestro horizonte de actuación, ¿verdad? Se estrecha y a eso se le llama pensamiento obtuso, ¿no? Nuestro horizonte de actuación queda completamente estrecho. Y lo que dice Morin, solo adentrándonos al pensamiento complejo, haciéndonos conscientes de todas estas dimensiones que tiene el pensamiento, es como realmente podemos civilizar nuestra forma de pensar. No hacerlo, pues, repito, nos condenamos a vivir en una parcelación del conocimiento. Ajá. Entonces, lo que finalmente acá nos vuelve otra vez a mencionar Morin es que hoy vivimos en la disyunción, en la reducción y en la abstracción, es decir, en el paradigma de la simplificación. Cuando nosotros pretendemos explicar todo desde un solo campo de estudio, de acuerdo con Morin, estamos cayendo en una simplificación del conocimiento. Y ese es uno de los grandes errores, de acuerdo con su perspectiva. Me parece que tiene muchísima razón en lo que plantea. Lo que hace el conocimiento convencional, ¿verdad?, es separar y desintegrar para analizar, por lo que aísla a los efectos que forman parte del conjunto. Desde su punto de vista, para él el conocimiento tiene que ser integral. Parcelar el conocimiento
¿verdad? Dice, va desde la disyunción a la simplificación y después a la especialización. Al desintegrarse el conocimiento, se anula la diversidad sin permitir concebir la unidad. Entonces, esta es una de las propuestas que tiene Morán, que el conocimiento parcelado produce ignorancias globales. Entonces, esta es otra de las grandes propuestas. Hay epistemólogos quienes sostienen en la actualidad que es importante ver el mundo del problema en amplio, o sea, el bosque desde arriba, pero también es importante bajar al bosque para ver las unidades que lo componen y entender o tratar de comprender por qué un bosque funciona de determinada manera. Estamos hablando de los bosques del conocimiento o de los océanos del conocimiento. Es una de las grandes tareas que nos queda a nosotros y como comentario final tengo dos importantes de este tema que hemos abordado el día de hoy. Primero, que asumimos la diversidad de criterios y enfoques de investigación, sobre todo el concepto de ciencia y de sus implicaciones filosóficas, sociales y humanas, que nos lleva a elegir de manera razonable cualquier postura o enfoque científico. Número dos, la elección de un paradigma para sustentar nuestra investigación, por ejemplo, ¿verdad? Nos debe ayudar a determinar el tipo de problema que pretendemos investigar. ¿Qué teorías vamos a utilizar, verdad? Para construir nuestro marco teórico, de manera que el valor de las contribuciones que nosotros hagamos, ¿verdad? Nos ayude, ¿verdad? En la promoción, pero sobre todo en la validación de nuestras hipótesis para llegar a aceptarlas o en un determinado momento rechazarlas. Validar no significa tajantemente aceptarlas, sino validar en ese sentido significaría contrastarlas. Yo creo que ese sería el término más adecuado, ¿no? Que al final el paradigma o enfoque teórico que nosotros elijamos para fundamentar nuestro marco teórico nos ayude, ¿verdad? Al final, a contrastar el valor de nuestras hipótesis, el valor teórico de nuestro paradigma, para determinar cuánto nos ayuda a explicar nuestro fenómeno, ¿verdad? O nuestro objeto de estudio que hemos elegido estudiar para nuestra tesis de grado. Bueno, sin más que agregar, yo les agradezco su participación en esta sesión y bueno, pues me reitero a sus órdenes para cualquier duda, comentario que gusten dejarme en la plataforma. Recuerden estar atentos a la agenda para verificar el curso de las actividades que son evaluables, calificables, las otras que son de retroalimentación y algunas que son de reforzamiento, ¿sí? Vamos a continuar entonces después en la siguiente cápsula del próximo video, de la próxima sesión. Y bueno, seguiremos trabajando en este curso. Muchas gracias y disfruten de su curso en esta maestría. Hasta pronto.